El proceso de digitalizar el celuloide fue desarrollado a la misma vez que el nacimiento de la televisión y se llama telecine, precisamente una palabra que designa el paso del cine a la televisión. Telecine. Guiño, guiño. Este proceso no solo servía para poder emitir las películas filmadas, sino que se usó extensivamente para lograr efectos especiales más elaborados, como por ejemplo el uso de los matte paintings, que son dibujos muy elaborados que se combinan junto con imagen real y que se siguen usando hoy día, aunque de forma mucho más elaborada. Un ejemplo de matte painting clásico es por ejemplo este de la película El Mago de Oz, en la que el matte painting cubre casi toda la totalidad de la imagen, dejando un hueco donde se insertará la imagen real. Los efectos de superponer elementos diferentes en un solo plano evolucionaron enormemente con el desarrollo del llamado Blue Screen o Chroma Key, y perfeccionado por Petroblaus en 1964 para Mary Poppins, cambiando de nuevo la cinematografía para siempre. La razón de utilizar un color azul o verde es porque son dos colores muy sencillos de separar de forma electrónica, aunque por aquella época sencillez como tal era realizar hasta 12 copias interpositivas. La llegada de los ordenadores al mundo del cine supuso toda una revolución. Los efectos especiales de Tron en 1982, con el primer personaje digital de la historia, o El secreto de la pirámide en 1985, marcaron un camino que redefiniría toda la industria para siempre. El uso cada vez más intensivo de técnicas de computación nos llevó a límites increíbles, como en Jurassic Park. Todo un hito en efectos especiales que hoy día sigue siendo vigente sin apenas verse costuras. Pero la gran revolución llegó con el tratamiento de color y de la imagen a través del ordenador, en un proceso llamado Digital Intermediate. Hasta ese momento, la manipulación del color seguía realizándose directamente en el negativo. Pero todo cambió con la película Oh Brother en el año 2000, en la que por vez primera se realizaba un tratamiento de color de principio a fin en el ordenador. En 5 años, toda la industria ya editaba las películas de forma digital. La entrada de cámaras digitales al mundo del cine también era cada vez mayor, con marcas como Red, Arri y Sony como principales abanderados. Pese a que las cámaras, los efectos, la edición y la postproducción eran en formato digital, la transferencia a celuloide seguía siendo esencial, pues era la forma de ver las películas en el cine. Faltaba un último escollo. Como hemos visto, los procesos digitales se utilizan actualmente en casi todas las áreas. Aunque se sigue rodando en negativo de 35 mm y últimamente 70 mm, el resto de procesado es digital. ¿Por qué seguir proyectando en celuloide en algunos casos? Quizás porque resulta más agradable, quizás por nostalgia, quizás por darle un toque especial. Es cierto que al final son sensaciones, pero también tiene su lado negativo. Vamos a ver un ejemplo. Partamos del siguiente fotograma original, perfecto, impoluto. Bien, el siguiente paso consiste en realizar una copia positivada, es decir, pasarlo a film de proyección. Este proceso se llama kinescopado, que es el proceso inverso al telecinado. En este paso surgen las primeras diferencias, pues dependiendo del film a positivar, habrá cambios en el color original, los cuales se tratarán de contrarrestar realizando un etalonaje. Se puede apreciar, además del cambio de color debido al positivado, que se pierden ciertos detalles finos y se aprecia el grano de la propia película impresa. Aquí además existe un segundo problema, y es que las películas están divididas en bobinas, las cuales tienen una duración máxima de 20 minutos. Al cambiar de bobina cambia también la emulsión, pues no hay dos emulsiones iguales, con lo que cambiará también el color ligeramente entre una y otra bobina. Es por ello que el cambio de bobina nunca se hace en medio de un plano, pues se notaría claramente el cambio de color.
Y obviamente cada copia de la película tendrá emulsiones ligeramente diferentes. No hay dos iguales. Bien, hasta aquí nuestro fotograma original ha experimentado unos cambios que, aunque afectan a la colorimetría, y han añadido un grano que hasta incluso puede beneficiarle en parte. Pero es en la proyección donde se verán los principales defectos. El primero de ellos será el viñeteado del fotograma. Al usar una fuente de luz que no es homogénea, obtenemos más luz en el centro que en los bordes, debido a la naturaleza analógica del proyector. También tendremos los bordes de la imagen difusos debido a la naturaleza de la lente del proyector. Claro, estas son las condiciones ideales, pero sucede que conforme se realizan sucesivos pases, el celuloide se va degradando, añadiendo rayas e impurezas que se añaden a la mezcla anterior. Por si fuera poco, el desgaste mecánico y la mala manipulación de los proyectores pueden hacer que la reproducción de las películas oscilen, notándose claramente en los planos fijos. También añaden más caos la fluctuación de la luz debido a cambios de amperaje de la fuente de la luz y el fliqueo originado por la cortinilla del obturador. Por último, el enfoque de la misma, que es totalmente manual, que puede dar al traste con la proyección, pudiendo verse desenfocada durante toda la misma. Aunque yo personalmente no he llegado a ver algo así tan bestia todo combinado, sí que he sufrido proyecciones realmente malas que hacen que la experiencia sea bastante negativa, y si encima has pagado un precio premium, pues... Por eso, cuando asistí por vez primera a una proyección de cine digital, me quedé absolutamente alucinado.